Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Antes de retomar el estudio, el cual a través de la bendita presencia de su Espíritu Santo, nuestro Padre, nos está instruyendo, yo quiero invitarte, vamos a orar. Vamos a tomar en cuenta a Dios y reconocer que si Él no guía esta enseñanza en vano, y reconocer que si Él no prepara tu corazón para que la buena semilla que es su palabra caiga en esa buena tierra y dé fruto. Todo viene de Él y todo es por Él y para Él. Y que quiero invitarte, vamos a unirnos con su Espíritu y vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde, papá, te agradecemos primeramente por la riqueza, la bendición que tenemos de poder entrar a tu bendita presencia y ministrar, bendito Dios, tu corazón. Queremos hoy, Padre, agradecerte, Señor, la libertad que tenemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en la tierra de los vivientes. Una libertad plena, Señor. Un bienestar pleno, Padre. Un día bendecido, Padre, decretado por usted. Gracias, gracias, papá. Y quiero poner en tu bendita presencia, Señor, este momento de enseñanza y este momento de aprendizaje. Espíritu Santo de Dios, sé que estás aquí, porque Dios es fiel a su bendita palabra. Y soy testigo, un testigo viviente, de que tú no avergüenzas a nadie, a ninguna persona que dispone su corazón a proclamar las virtudes del Todopoderoso. Por eso hoy confiadamente y sin temor al mal, Espíritu Santo, abro mi boca porque sé que tú guías mis palabras. Haz aún que la meditación de mi corazón sea grata, mi Padre. Bendice este momento, Señor, redime nuestro tiempo y prepara el corazón del oyente para que tu palabra nos enseñe, nos corrija, nos redarguya y nos discipline. Bendícenos, Espíritu Santo, con la bendita palabra de mi Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 familia. Vamos a retomar el tema, estamos hablando del tema de la fe, que es el tema vital de tu salvación y de tu vida en la tierra, de la victoria, de las promesas que Dios tiene para ti y para tus generaciones en la tierra de los vivientes. Y Satanás sabe que un hombre con fe, un hombre justo, un hombre, como dice en Santiago, la oración eficaz del hombre de fe, la oración eficaz de un hombre de fe tiene mucho poder. Y por eso tenemos que comprender a través de las Escrituras por qué Satanás se empeña, maquina, te acecha para que tú seas un hombre sin fe o una persona incrédula. Y hemos estado hablando que el proceso de la fe, válgame la redundancia, es un proceso en donde tú tienes que disponer tu corazón a aprender, a conocer y a creer. En este proceso se va a desatar, bueno, en todos los procesos, aprender, conocer, creer, confiar y reconocer. Estos 5 elementos son los fundamentos de tu fe. Cuando tu fe está sostenida, anclada en estos fundamentos de que has decidido aprender de Cristo, que tienes el conocimiento de Cristo, que has decidido creer en lo que Cristo ha decretado, que has decidido confiar en lo que Jesucristo habla para tu vida de parte y has decidido reconocer que Dios todo lo sustenta por la persona de Cristo, vas a ser un hombre bendecido, un hombre bienaventurado en la tierra de los vivientes, y en la eternidad Dios te va a decir: siervo fiel, diligente, pásale a la vida eterna. Bueno, Satanás sabe todo esto, hermano. Satanás sabe, por eso se empeña Satanás en detener tu fe, en que abortes a tu fe. Y hay un testimonio en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habla con Pedro y le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, voy a orar por ti, porque Satanás está pidiendo tu alma para zarandearla, pero voy a rogar por ti para que tu fe no decaiga? Satanás está empeñado en destruir tu fe. Por eso Satanás se empeña para que no aprendas, para que no conozcas,
para que no creas. Este proceso es bíblico, hermano. Y hay otro proceso que es cómodo, que es placentero, que es conocer a Dios de oídas. Y si tu fe está sostenida en escuchar de Dios de oídas, tu fe es una fe que no existe, es una fe que la sostiene tu fe, no la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que creer también en ese personaje, Satanás, que es bíblico. Recuerda, toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil. Yo le puedo añadir otro y es suficiente. Y te enseña, te corrige, te redarguye y te disciplina. Ese es el propósito de la Biblia. Y si la Biblia te enseña que hay un ser espiritual maligno, tú tienes que creer que Satanás es un ser real y que es contra ti su acechanza. Porque hay gente que no cree en Satanás, hay gente que cree que es un mito. Hay gente cristiana que dice que cree que el diablito es el diablito de la lotería. Y no, hermano, Satanás es un ser que tiene poder. Tiene poder en el sentido de destrucción bajo la autoridad de Dios Padre. Y tú puedes ver el libro de Job. Todo lo que Satanás hizo, destruyó a Job, le mató a los hijos, todo lo que viene ahí, bueno, te das cuenta que Satanás tiene poder, pero delegado por Dios, basado en su palabra. Entonces Satanás en Juan 10:10, la palabra, perdóname, de Dios, en Juan 10:10 dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Él viene a robarte, va a acechar, robarte lo que Dios te ha dado. Recuerda que cuando tú vienes a Cristo, Dios te dio vida. Estabas muerto en delitos y pecados y Dios regeneró tu alma. También Dios te dio poder. Dice la palabra que Él puso una medida de fe, puso su amor en tu corazón y su Espíritu Santo está sobre ti y que Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. También te ha dado un ministerio. Ahí en 2 de Corintios dice la palabra 5, 18 y 19, dice que tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y que Dios te ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo y te ha dado el ministerio de la reconciliación. Satanás sabe que tú ya tienes un ministerio de parte del Padre. El ministerio no te lo da el pastor, hermano. Hay ministerios delegados por el pastor de servicio, pero tú tienes un ministerio que Dios ya decretó cuando Dios te reconcilió y es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Ahorita más adelante te voy a platicar algo de ese ministerio. Y también te ha dado un propósito. Y ese propósito está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces tú ya tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Tienes una familia la cual, si tú eres en Cristo Jesús un creyente, porque normalmente Dios escoge a una persona para traer salvación a una casa. Y Satanás sabe, Satanás te quiere robar, te quiere hacer creer que no tienes un ministerio, que sigues siendo la misma persona enferma, la misma persona con problemas, la misma persona débil, la misma persona fracasada, y te hace creer con mentiras, porque Satanás es el padre de la mentira, y hace que dudes de tu nueva esencia. Por eso hay en Hechos 16:31, hay un beneficio decretado por Dios para los que creen en Dios. ¿Te acuerdas que en el video pasado yo te hablé de las evidencias que hay cuando un hombre cree en Dios? Hoy te voy a hablar de las consecuencias que hay cuando un hombre que tiene la bendición de creer en Dios y decide no creer. Te voy a hablar de esas consecuencias. Pero yo te estoy hablando de esto, hermano, no con el sentido de que te sientas culpable o que te sientas mal. No, al contrario, de que despiertes de esa mentira y de que te vuelvas a Dios. ¿Para qué? Para retomar y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Recuerda, no hay pecado que te aparte del amor de Dios. Recuerda, no hay error que Dios no perdone. Recuerda, Dios es un Dios de muchas misericordias, muchas misericordias. Y esa misericordia es un amor que Dios tiene hacia ti, hacia el pecador, algo que tú mereces recibir, pero la misericordia de Dios no lo recibes, o Dios te perdona. Entonces,
esta lucha espiritual en la cual Satanás se va a levantar contra ti para robarte, para matarte, para destruirte, eso es verdad. Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús está hablando con ciertos judíos y les dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces Satanás te va a robar, hermano, que no creas quién eres en Cristo Jesús. Que no creas lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado a favor de los que creen en Dios, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Esto le precede ahí en este contexto. En este texto hay un contexto. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, y Pablo y Silas empiezan a alabar a Dios, y sucede ahí un milagro, y el carcelero se iba a suicidar creyendo que los presos habían escapado. Y Pablo le dice: no te suicides, aquí estamos. Y fueron a la casa del carcelero, y fueron salvos él y su familia. Y Dios decreta en su palabra, dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ese es un decreto de Dios, que si hay un creyente, hermano, recuerda, no un religioso. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan? Dios te da a ti la oportunidad de creer en Dios. Ok. En ese camino, Satanás te puede hacer un hombre emocional en Cristo, te puede hacer un hombre legalista en Cristo, te puede hacer un hombre religioso en Cristo, o puedes llegar a ser un hombre espiritual en Cristo Jesús. Y obviamente Satanás maquina y te engaña y te hace caminar en estas tres sendas que son mentiras, para que te pierdas de todas las bendiciones y el poder que Dios tiene para ti. Por eso, una evidencia de un hombre que cree en Dios es que él y su casa son salvos. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi madre, que está en la presencia de Dios. Una evidencia de que mi madre creyó en Cristo a pesar de todas las luchas que tuvo, es que somos 9 hermanos. De esos 9 hermanos, los 9 tuvieron un encuentro con Dios. Ya es decisión y elección de cada hermano cómo administran la salvación que Dios les ha dado. Eso ya no es responsabilidad de mi madre. Mi madre se metió en la brecha y creyó en el Señor Jesucristo, y Dios le dijo: tú creíste, bueno, toda tu casa es salva. Y todos nuestros hermanos hemos tenido un encuentro con Dios, y ya cada quien debe de cuidar su salvación con temor y temblor. Bueno, es una evidencia, y Satanás sabe que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tus hijos van a ser salvos. O sea, Dios te ha rescatado, y en tu casa tú eres la luz, tú eres la esperanza, tú eres esa luz en medio de la oscuridad de tus hijos, de tu esposo, o si tú eres un hombre que estás caminando en Cristo Jesús, y tu familia, tu esposa y tus hijos todavía no han tenido esa riqueza, bueno, tú eres el medio de bendición. Por ejemplo, en mi caso, yo fui el que Dios escogió primero, y yo estuve yendo a la iglesia como un año o algo así, iba solo a la iglesia, y Dios hizo la obra en mi esposa, en mis hijos. Por eso Satanás sabe que si tú crees en Dios, tú y tu casa van a ser salvos. Ahora entiendes por qué tanta oposición. Ahora entiendes que hay una lucha espiritual en la cual Satanás, en 2 de Corintios 2:11, dice que él se sienta a maquinar. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Satanás te va a acechar, hermano. ¿Y qué va a acechar? Que no seas un hombre de fe, que no creas en Dios. Esa es la maquinación de Satanás. Esa es la estrategia de Satanás, que no creas en las bendiciones, en las promesas que Dios tiene para ti. Ahora, ¿qué es creer en Dios? Ya lo estamos viendo. Creer es obedecer a Dios, hermano. Creer es aprender, conocer. Creer es obedecer a Dios. Y esperanza es mi fe en que Dios va a hacer. Yo creo en que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Pero Satanás ha hecho creer al pueblo que fe es un pensamiento positivo de que Dios es bueno y de que Dios tiene amor y de que Dios va a obrar. Y la gente dice: yo tengo fe.
aunque no conozco a Dios. Yo tengo fe, aunque nunca he leído la Biblia. Yo tengo fe, aunque ignoro las Escrituras. Y tú no puedes tener fe ignorando las Escrituras. Por eso cuando Jesucristo hablaba con los fariseos, Jesucristo les decía, erráis, porque ignoráis las Escrituras. Es importante que tú creas en el Señor. Ahora, yo quiero compartirte de una evidencia que hay cuando una persona cree en Jesucristo. Hay decretos de parte de Dios. Y ese decreto en Hechos 16, 31, dice la palabra de Dios. Si crees, te lo voy a leer para no agregarle palabra. Dice Hechos 16, 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bendición, hermano. Por eso Satanás dice, te voy a impedir, voy a maquinar, te voy a seducir, voy a tentarte, te voy a zarandear para que no tengas fe, porque Satanás sabe que un hombre con fe, pero fe en Cristo, hermano, una fe en su palabra, un hombre que guarda la palabra en su corazón y la vive, es un hombre con poder, es un hombre con autoridad en la tierra. Y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 16. Hay una evidencia que Dios decretó a favor de los que creen en Él. Marcos 16, 14 dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y pon atención, y le reprochó su incredulidad. Después de que Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, resucitó, y se les aparece a los 11 discípulos. Y lo primero que hace Jesús, en vez de saludarlos, de bendecirlos, de hablar con ellos, les reprochó su incredulidad. O sea, ¿nuestra incredulidad ofende a Dios? Sí, hermano. Mucho, al grado que sin fe, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Es importante, es vital que tú obedezcas a Dios en todas las áreas de tu vida. Es vital, hermano. Y dice la palabra, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. Y luego dice en el 15, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí te das cuenta que Dios no condena a nadie. El hombre redimido, que tiene la oportunidad de creer en Dios, él mismo se condena. Por eso yo digo que la salvación se pierde. La salvación, recuerda, un incrédulo es una persona que tiene la bendición de que Dios le concedió el arrepentimiento y le dio la oportunidad de conocer su verdad. ¿Quién es el incrédulo? El que Dios le revela su verdad y no la vive, no la obedece. Ese es el incrédulo. El incrédulo no es el ignorante. Tú vas con una persona que ignora la palabra de Dios y le compartes de Cristo y dice la persona no. Bueno, esa persona no está apta, ni Dios ha preparado su corazón para que la luz del evangelio le resplandezca, hermano. Porque nadie, ni un mensaje de un pastor, ni de un predicador, nadie tiene el poder de poder redarguir el corazón del hombre para el arrepentimiento. Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso cuando en una ocasión me dijo una persona, pastor, su palabra me llevó al arrepentimiento, le dije, te reprendo, Satanás. Yo no tengo esa capacidad de llevar a un hombre al arrepentimiento. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Y lo podemos sostener con la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad, pon atención, te guía al arrepentimiento. Dios te guió a ti, Dios me guió a mí al arrepentimiento. No fue un pastor, no fue un evangelista. Por eso cuando hay campañas y el evangelista llama a hacer una oración de fe,
y la gente pasa al frente, hace la oración de fe y le preguntan, oye, ¿cuánta cosecha? Hermano, perdónenme, pero el arrepentimiento lo da Dios, no un evangelista. El arrepentimiento lo da Dios, claro, a través de su palabra, pero es Dios el que concede el arrepentimiento. Por eso si a ti Dios ya te concedió el arrepentimiento, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, dice que Dios nos ha concedido el arrepentimiento y dice para conocer su verdad. Ahí donde Dios ya te lleva a conocer su verdad. Ahora, ¿qué te toca a ti y a mí como redimido con la riqueza de conocer la verdad de Dios? Creerla, obedecerla. Entonces dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, tienes que despertar y tienes que obedecer a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, porque si no te vas a condenar. Y dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Yo soy testigo de esto, hermano. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Sanarán. Tú has orado por un enfermo y has sanado. Tu fe está en obra. Has echado fuera demonios. Tu fe está en obra. Tu fe está en obra. Yo no hablo lengua. Yo no hablo lengua. Y nada más en una ocasión que tuve un tiempo de ayuno de un buen rato, de 12 horas, llegué a la iglesia, bajé la cortina y de las 6 de la mañana a 6 de la tarde empecé a orar. Le dije, Señor, concédeme, ¿por qué no hablo en lenguas? Y empecé a hablar en lenguas. Fue la única vez, hermano, que hablé en lenguas. ¿Por qué? Porque Dios no se complació en darme ese don. Pero he puesto manos sobre endemoniados y he visto la gloria de Dios. Yo soy testigo de este poder. Soy testigo de que Dios es fiel a su palabra. En una ocasión, un hermano pastor me pidió que si podía orar por su esposa porque ya le iban a encerrar en un hospital psiquiátrico. Y la esposa de este pastor tenía miedo a la luz y estaba nada más en su cuarto, en oscuras, y no quería salir a la luz porque le daba mucho temor. Llegamos a su casa, estaba en su cuarto encerrada, la saqué, la senté ahí en la sala, empezamos a orar y fue libre, hermano. Fue libre, en ese mismo momento fue libre, ella salió, soy libre, y no volvió a enfermarse. Echamos fuera ese demonio. Y en ese mismo momento, su hija vivía como a una cuadra de su casa y me dice, pastor, mi hija tiene lupus y le han dado 3 meses de vida. Vamos a orar. Fuimos, oramos. Estoy hablando de eso hace como 15 años, hermano. Y ahorita la hija todavía vive. La vez pasada llegó una persona a la iglesia con cáncer, una mujer, y esa mujer decía, pastor, tengo cáncer, estoy desahuciada, si me operan me muero y si no me operan también. Tengo mis intestinos invadidos por cáncer. Oramos, esa persona viajó a Guadalajara porque ya le iban a operar y regresó y me dijo, pastor, estoy sana, no tengo nada. Dios es verdad, hermano, y Dios te ha dado ese poder a ti. Ese poder no lo tienen los pastores, ese poder lo tiene todo aquel que cree en Jesucristo. La gloria más grande que he visto yo de Dios en un enfermo, hermano, y eso te lo digo para gloria y testimonio de mi Padre, no para vanagloria mía, hermano. Yo soy simplemente un instrumento, comida de gusanos para gloria de Dios. En una ocasión me habló un hermano mío, mi hermano en la sangre, el mayor, y me dice, oye hermano, ¿puedes venir a orar por una prima de su esposa? Está desahuciada, tiene ciertas semanas o meses entubada y ya la van a desentubar. ¿Puedes venir a orar por ella? Y fuimos, agarré al esposo, le prediqué el evangelio, le dije, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo y Dios traerá bendición. Y él oramos, entramos a orar por su esposa, me acuerdo estaba en Muguerza, y oramos por ella, la desentubaron y ella vive. Inclusive yo estaba platicando con su esposo y recibí una llamada a él
y colgó muy molesto. Y me dice, ¿cómo ve, pastor? Ya me están pidiendo sus órganos porque ella los había donado y necesitaban ciertos órganos de ella. Bueno, hermano, esa persona vive, estaba muerta y resucitó. Dios es verdad, hermano, pero tienes que obedecerle a Dios. Tú tienes que obedecer a Dios. Tienes que aprender de Dios. Tienes que anhelar las cosas de Dios. Tienes que buscar su reino primeramente. Y va a haber señales. Y una de las señales que dice aquí, y pondrás manos sobre los enfermos y sanarán y echarás fuera demonios. Esas son evidencias, son decretos de parte de Dios para los que creen. Ahora, yo quiero platicarte de las consecuencias que trae el no creer en Dios. Las consecuencias. ¿Hay consecuencias? Sí, hermano. Dios le reprochó la incredulidad a sus discípulos. Hay consecuencias para el incrédulo, sí. Por eso yo te digo que la salvación, si no la cuidas con temor y temblor, como dice Pablo, bueno, perdóname, no Pablo, como dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta de los Filipenses, cuida tu salvación con temor. ¿Con qué es temor? Sabiduría, Dios. Temblor es un sentimiento tuyo de convicción de que fuera de Dios no hay nada, hermano. Ahora vayamos, por favor, a Juan, el Evangelio según San Juan 3:36. Capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué es lo que te va a dar vida eterna, hermano? El creer en el Señor. ¿Qué es lo que te va a dar vida eterna? El obedecer a Dios. Y aquí lo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Pon atención. ¿Por quién ha sido condenado? Por Dios. Dios te da la bendición de ofrecerte a ti algo que no todos tienen, la oportunidad o la bendición que te concedió el arrepentimiento. Gracias, Papá. Me arrepiento, gracias. Ese sentir vino de Dios. Ahora a mí me toca, hermano, creer. Marcos 1:15 es el Evangelio de Dios. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Creer en mi palabra. Ese es el Evangelio. Porque yo me arrepentí, decidí creer que la vida no es como yo pienso, o como me heredaron mis padres, o como yo deseo, o como yo creo. Ya no es así. ¿Cómo es? Como Dios dice. Eso es el arrepentimiento. Ahora, Dios me empieza a revelar su verdad. Ahí es donde viene el aprender, conocer. Ahí es donde viene la disyuntiva grande de ser un hombre de fe a ser un incrédulo. Porque Dios me revela su verdad y yo elijo. ¿Te acuerdas, Elías, cuando estaba en una etapa de su vida y se enfrenta a los profetas se me fue el nombre? Y esa vez Elías mató a 400 profetas de Baal, pero a lo que voy que Elías le dice al pueblo de Israel, ya no claudiquéis en dos pensamientos, o cree en Jehová tu Dios y sírvele, o apártate. Que ahí es cuando unos discípulos se acercan con Cristo y le dicen, Señor, es muy dura tu palabra, ya nos vamos. Y Jesús no les dijo nada, se apartaron. Y vienen los 12 discípulos con Jesús. Le dicen, sí, Señor. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pon atención. Dios les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Ahí donde tú estás y yo estoy. Ya me arrepentí, Dios me da el conocimiento de su palabra. Yo elijo, ¿le creo a Dios o no le creo? Y ahí donde Satanás se va a empeñar a engañar tu sentido, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva y a Adán, sean engañados ustedes también. Y ahí donde se te va a presentar, hermano, esa lucha espiritual, que lo que quiero hacer no puedo y lo que quiero aborrezco. Y Dios te dice, obedece a Dios, ama a Dios. Eso es amar a Dios, obedecer.
Entonces, cuando tú llegas a esa disyuntiva, tú eliges qué camino tocar. Tú sabes qué camino vas a caminar. Obedezco a Dios, y aquí muere mi lógica y mi razón a través del conocimiento de la palabra, y activo mi fe, aunque mis sentidos oigan, aunque mis ojos vean otra cosa, destrucción, vean enfermedades, vean necesidades. Yo voy a confiar que Dios es mi proveedor. Yo voy a confiar que Él es mi justicia. Yo voy a confiar que en medio de mi problema, de mi tormenta, Él es el que sustenta mi vida. Él es el que saca del hoyo mi vida. Pero tú eliges si abrazo al Espíritu Santo o lo aparto de mí. Tú eliges. Tú te condenas o tú te bendices. Por eso dice la palabra. Si no, dice, pero el que no obedece al Hijo, ahí está, hermano, la esencia de tu vida. Ahí está el éxito del hombre en la tierra. Ahí está el hombre justo. El hombre justo es aquel que obedece a Dios. Por eso Satanás sabe que si tú obedeces a Dios, tú eres un hombre justo. Y si tú eres un hombre justo, hermano, eres un hombre con poder. Eres un hombre que tiene autoridad en su boca a través de la oración. Por eso dice, la oración eficaz del justo tiene poder. La oración eficaz del justo tiene poder. Por eso es vital, hermano. Por eso Satanás se levanta contra ti para que no obedezcas a Dios. Pon atención, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hijos míos, que nadie nos engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Cuando en una ocasión tiene un encuentro, Él provoca ese encuentro con la samaritana. Y vienen los discípulos y le dijeron, Señor, ¿no vas a comer? Y Jesús le dijo, mi comida es obedecer a mi Padre. Esa es tu comida, hermano. Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Aún sobre tu propio yo. Tú tienes que obedecer a Dios sobre tus deseos, tus pasiones y tu carne. Ahí es donde entra la gran disyuntiva de caminar a confiar y reconocer a Dios. Ahí es donde mucho creyente, porque ha sido mal doctrinado, porque ha escuchado un evangelio diferente, ha escuchado un evangelio sin fundamentos, no llega a creer en Dios. El próximo video te voy a hablar tantito de eso. Te voy a hablar de ese, a veces escuchamos evangelios diferentes que nos condenan. Porque yo quiero hablarte de las consecuencias que trae de no creer en Dios. Ok, vayamos por favor a Romanos capítulo 1, versículo 21 y 31. Romanos 1, 21 y 31. Pon atención. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ok, aquí ya hubo aprender y conocer. Habiendo conocido a Dios, no le obedecieron, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su lógica y razón, no aceptaron la palabra de Dios, no quisieron obedecer. Pon atención a la consecuencia que hay. Voy a repetir de nuevo el versículo, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, ya le conozco, no le obedecieron, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. En el 24, Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron aún sus propios cuerpos. Pon atención, mucho creyente cree muchas veces que está en pruebas de Satanás, en pruebas de fe. Creen que son ataques de Satanás cuando es Dios el que te desecha. Por eso es bien importante que conozcas los atributos de Dios. Dios es justo, hermano. Dios es justo. Y la justicia de Dios tiene un equilibrio, su amor y su santidad. Y Dios demanda santidad. La santidad, ¿qué es santidad? Obediencia a Dios. Y por cuanto no le obedecieron, dice Dios, dice la palabra, dice Dios, por lo cual Dios los entregó. Dios te entregó, no Satanás. Dios te entrega. Y Satanás sabe esto. Satanás sabe que si tú no obedeces a Dios,
Y si no eres una persona grata a Dios, que de tu corazón salga gratitud a Dios, Dios te va a desechar. Esas son las consecuencias de un hombre incrédulo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 25. Pon atención. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del mundo. Amando más lo creado que al creador. Te voy a dar un ejemplo de lo que es cambiar la verdad por la mentira. Lucas 12. En Lucas capítulo 12. Ahí está un testimonio de cuando un hombre cambia la verdad por la mentira. La verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra. ¿Ok? En primera de Juan 5, 18 y 19 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo Satanás. El mundo entero está bajo la mentira. Y si yo sigo deseando y creyendo y deseo vivir como el mundo vive, como el mundo ha establecido un estándar de vida, entonces yo estoy cambiando la verdad de Dios por la mentira. Okay, te voy a dar un ejemplo bíblico de lo que es cambiar la verdad por la mentira. Dice la palabra de Dios, Lucas 2 y 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi dinero. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todas mis riquezas y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, pon atención, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, lo que has guardado, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso es una mentira, hermano. Este hombre, esta parábola, Dios nos está ilustrando lo que es cambiar la verdad por la mentira. ¿Ok? ¿Qué es lo que sostiene tu alma? ¿Qué es lo que puede sanar tu alma? ¿Qué es lo que puede convertir tu alma? ¿El dinero? ¿O la palabra de Dios y su Espíritu Santo? Claro que la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Pero como tú y yo traemos un lenguaje del mundo heredado por nuestros padres, que es vano, y que nos han hecho creer que si yo tengo dinero, tengo bienes, soy un hombre, cuando yo tengo posesión, yo soy un hombre, como dice, poseer me hace ser. Eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Que si yo tengo $1 millón en el banco, tengo seguros de gasto médico, tengo todo previsto, mi alma está en paz. Y no, hermano, la paz la da Dios. La paz te la da Dios, no las cosas materiales. Eso es cambiar la verdad por la mentira. Y Satanás te engaña. Ahora, ¿es malo tener $1 millón? No. ¿Es malo tener gastos médicos? No. ¿Es malo planear? No, no es malo. Lo malo es que tu paz esté ahí. Por eso mucho pueblo de Dios vive nervioso, temeroso, afligido, angustiado, deprimido, porque su paz no es Dios, su paz son las cosas como las dice el mundo. Entonces tú cambias la verdad por la mentira. Satanás viene y te seduce para que cambies la verdad de Dios cuando Dios te dice, por ejemplo, busca primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todo lo que tú necesitas yo te lo voy a dar. ¿Crees eso? Cuando nos han enseñado que yo tengo que hacer para merecer, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano, tengo que caminar como este mundo para tener. Ahora, tampoco Dios te dice, siéntate a esperar que llueva del cielo. No, hermano. Lo que Dios te dice es que pongas tu obedecer y tu confianza en Dios, no en las cosas del mundo, que no cambies la verdad por la mentira. Ahora, ¿hay consecuencias cuando uno cambia la verdad por la mentira? Sí. Y por eso en la casa de los creyentes o de un redimido hay gente que es gay, hay lesbianas, hay gente, hijos que desean las cosas de este mundo. Pon atención en el 26.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero yo quiero que pongas atención. Como tú ya eres propiedad de Dios, no eres propiedad de Satanás, porque Dios ya te compró con su sangre preciosa y Dios va a hacer lo que quiera con tu vida. Y Dios, el deseo de Dios es que tú prosperes, que seas bendecido. En tercera de Juan 2 dice Dios: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero tu alma solamente va a prosperar a través de la lectura de la Biblia. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte tu alma. El Espíritu Santo tiene el poder de convertir tu alma a través de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. 9 frutos del Espíritu que convierten tu alma. No es el éxito, no es el dinero que va a convertir tu alma. Es Dios, hermano. Pero Dios quiere convertir tu alma. Y cuando uno desecha esa verdad y cambia la verdad por la mentira, dice la palabra, por eso Dios los entregó. Pon atención, es Dios, no es Satanás. Tú eres propiedad de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es natural, e igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Y ahí viene. Esa es una de las razones por las cuales hay lesbianismo, hay hijos gay en un hogar creyente, porque han cambiado, han despreciado a Dios, no han respetado a Dios, no han obedecido a Dios, no han sido agradecidos con Dios. Ahora, vayamos al 28, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pon atención, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Trae consecuencia el ser un incrédulo, sí. Sí, hermano, porque si es Dios ya el que te entrega, ¿quién te va a rescatar? Cuando eres un ignorante, Satanás es el que te tiene manipulado y de ahí Dios te puede rescatar. Pero cuando Dios te desecha, ¿quién te puede rescatar? ¿Quién? Si es Dios mismo. Te estoy hablando de la gracia, hermano. Por eso es importante que conozcas el atributo justo de Dios. Yo ya quisiera estarte instruyendo en eso. Ya quisiera estarte hablando de la oración. Ya quisiera estarte hablando de cómo prosperar en todo. Pero si no tienes fe, de nada sirve lo que vas a edificar. Por eso hay consecuencias. Ser un incrédulo, sí, hermano, ya no tomes a la ligera ofender a Dios. Por eso Jesucristo le dijo a un paralítico que sanó: y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Por eso cuando un creyente, un redimido, que tiene la bendición de conocer a Cristo y tiene en poco la palabra de Dios, no respeta a Dios, cambia la verdad por la mentira, sigue deseando las cosas de este mundo, como dice Santiago. Si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Es muy delicado, hermano. Ahora yo te estoy exhortando que salgas de esa mentira en la cual estás y te vuelvas a Dios de corazón. Ahora, aquí hay una consecuencia. Aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y yo quiero que lo leas en tu casa, todo el 20, 30, 31, 32. Recuerda una cosa, yo tengo hijos y yo puedo heredarle a mis hijos maldición y también puedo heredarle a mis hijos bendición. Aquí puedo ver las actitudes mías, cómo trascienden a mis generaciones. Pero también el Salmo 112, versículo 1, 2 dice la palabra, dice: bienaventurado el hombre que confía, que obedece, ya está en confianza, o sea, aprendió, conoció, creyó y confió. Bienaventurado el hombre que confía en Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mis generaciones serán benditas y poderosas. Bienes, riqueza, salud, habrá en la casa de mis hijos y la justicia de Dios los va a defender siempre. Yo te pregunto, ¿no te seduce esa promesa de Dios? A mí sí. Me sedujo, me enamoró, que yo decidí renunciar a mis deseos, a mis pasiones, a mi negocio. Decidí renunciar a mi plan de vida y decir: ¿sabes qué, Señor? Me someto a ti.
¿Que he vivido situaciones incomprensibles? Sí, hermano. ¿Que estuve enojado con Dios y llorando mi problema 7, 8 años? Sí, hermano. Eso te lo voy a platicar cuando ya estemos en confiar en Dios. Te voy a platicar tantito de mi testimonio y cómo es importante confiar en Dios. Pero primero es aprender. Una hora diaria tienes que dedicarte a Dios. Lee el Nuevo Testamento. Deja que la palabra actúe en tu vida. Y luego vas a conocer. Dios te va a traer revelación. El Espíritu Santo te va a revelar. Y luego ya te toca a ti obedecer. Eso es creer. Y cuando uno no cree, cuando uno dice, ¿sabes qué? No es cierto. No voy a creer en Dios. No lo dice, pero lo vive. Vienen situaciones muy, muy desagradables. Por eso yo te animo, hermano. Yo te animo a que obedezcas a Dios. Ahora, te voy a hablar de una consecuencia que Satanás maquina. Hablamos que en 2 de Corintios Dios dice, pongan atención, dice, Satanás maquina contra ti. Satanás maquina. No Satanás, es Satanás y sus demonios. Ok. ¿Por qué Satanás se va a empeñar a que tú seas un incrédulo? Pon atención. Yo soy una persona redimida. Tengo 20 años en Cristo. Dios me dio la oportunidad, me limpió con su sangre preciosa, me concedió el perdón, gracias, y empecé a caminar en Cristo. Un proceso. Y empecé a leer la Biblia, y claudicaba, y iba en un proceso, hermano. Pero decidí renunciar a lo que ofendía a Dios, y decidí en mi poca fortaleza espiritual esforzarme por obedecer a Dios. Ok. Satanás, claro que se levantó y te va a atacar a ti y a mí para que seas un incrédulo. Un incrédulo es una persona que no respeta a Dios, que no obedece a Dios. Ese es un incrédulo. Por eso Jesucristo se presentó con sus discípulos y les reprendió, les reprochó su incredulidad. No fue con los gentiles, ni con los judíos, ni los fariseos, fue con sus discípulos. Vivieron conmigo 3 años, vieron mi gloria, vieron mi poder y no creen. Les reprocho su incredulidad. Pero te das cuenta, hermano, que ahorita si Dios te está reprochando tu incredulidad, no es con el propósito de que te condene. No, hermano, hay amor en Dios. Es para que despiertes. Es para que digas, ¿sabes qué? Yo necesito aprender, necesito conocer a Dios, necesito despertar mi fe. Es el propósito de esta enseñanza. No es condenarte para nada. No, al contrario, yo quiero que despiertes. En el video pasado, mi esposa me dijo, oye amor, que dura la palabra. Sí, hermano, la palabra es dura, pero es dura de que te redarguye, te corrige, te disciplina. Gloria a Dios, hermano. Levántate. Dios te ama. Si Dios ya te redimió, Dios te ama. Y ya no te ama en misericordia, te ama en gracia, en poder. Tú ya eres propiedad de Cristo. Tú ya eres una nueva criatura. Pero tienes que obedecer a Dios. Ya no tienes que vivir como vivías en tu vieja manera de vivir. Ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, tu nueva vida es en Cristo, en obedecer a Dios. Y pon atención, en 2 de Corintios 4, dice la palabra de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, hermano, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás va a tomar parte y suerte en tu vida. ¿Quién le da acceso a Satanás para que toque a mi familia, a mis finanzas, mi cuerpo, mi incredulidad? ¿Pero es una persona incrédula? Hay consecuencias. Aquí en la tierra vas a vivir en fracaso, vas a vivir de cola en vez de cabeza, vas a vivir en crisis económica, estás expuesto a enfermarte, tu incredulidad te destruye, sí te destruye, hermano. Y Satanás va a cegar el entendimiento para que no le resplandezca
la palabra de Dios, para que no te resplandezca la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué área de tu vida crees tú que has sido incrédulo? ¿En tu matrimonio? ¿No has sido esa mujer sumisa? ¿No has sido ese hombre protector? ¿Ese hombre sacerdote? ¿En tus finanzas? ¿Le has robado a Dios? ¿En tus diezmos y ofrendas? ¿No has sido buen administrador? ¿No estás contento con lo que tienes? ¿Has sido incrédulo al quejarte, al no tener comodidades o lujos? ¿Te has quejado porque no rinde como tú quisieras que rindiera? ¿Has tenido envidia? ¿Has deseado lo que otros tienen y tú no tienes? Eso es Satanás obrando en tu vida, seduciéndote para que te quejes contra Dios y para que tus finanzas no prosperes. Ese es el propósito de Satanás en la tierra, hermano. Activar tu incredulidad para que tú no prosperes y él tenga parte y suerte en tu vida. Por eso dice que uno de los daños más fuertes que el hombre creyente, redimido, tiene de parte de Dios es la riqueza de conocer su verdad. Ok, pero como yo he decidido no creer, no obedecer a Dios, Satanás viene y te ciega. Por eso aquí lo dice, que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 21, y ya con esto termino, y quiero orar, quiero bendecir tu alma, quiero quitar esa ceguera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tiene consecuencias, tu desobediencia tiene consecuencias en esta vida y en la eternidad. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, te voy a dar otro pasaje. ¿A dónde van los incrédulos? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ¿quién es un cobarde para Dios? ¿Te acuerdas de primera de Josué 1:8? Esfuérzate y sé valiente para cumplir mi palabra. Un cobarde para Dios es aquel que no cumple su palabra, aquel que aborta, aquel que dice no, prefiero agradar al hombre, aquel que dice prefiero no hablar verdad porque ofende y prefiero hablar algo que me dé gracia ante los hombres. No, hermano, tú debes de ser radical en tu vida. Tú debes de hablar verdad bíblica, no verdad de tu razón, porque a veces la verdad de tu razón lastima, porque tú no tienes la verdad. Yo te hablo de la verdad de la palabra de Dios, en tus hechos y en tu vida, tú tienes que hablar con la verdad, y si no eres un cobarde para Dios. Y no lo digo yo, Josué 1:8, solamente esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Aquí en Apocalipsis dice los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo te pregunto, un redimido que tiene la oportunidad de ser salvo en la eternidad y vivir como cabeza, como rey, sacerdote en la tierra, ¿puede ser destruido en la tierra? Sí. Dios te desecha por desobediente. Dios te desecha porque no has elegido obedecer a Dios. Ahora vayamos, por favor, a Apocalipsis 21. Perdóname, Apocalipsis 3. Esta versión me gusta cómo la expone esta palabra. Apocalipsis 3, versículo 16. En la Reina Valera dice, en la Reina Valera, porque ya lo hemos escuchado mucho, pero para que entendamos un poquito más el texto, el contexto, perdón. En Apocalipsis 3 de la Reina Valera, dice de esta manera. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando Dios, hermano, no Satanás, Y yo te voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, estoy enterado de todo lo que haces. ¿Estás de acuerdo que Dios es omnisciente? Es omnipresente. Él sabe todo lo que hace, sabe todo lo que piensa. Si tú crees que te vas a esconder de Dios, no, hermano. Tú no puedes engañar a Dios. ¿Le puedes mentir? Sí. Engañarlo. Por eso cuando te acuerdas en el libro de los Hechos, cuando Ananías y su esposa vendieron una propiedad y sustrajeron el precio, sacaron dinero, si la vendieron en $1, agarraron 50 centavos y entregaron 50 centavos, y Pablo le dice, no le has mentido al hombre, le has mentido a Dios.
pero no lo puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que haga está delante de Dios. Por eso dice, estoy enterado de todo lo que haces, te dice Dios, y sé que no me obedeces del todo, sino que solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. ¿Quién te rechaza? Dios. Aquí en la tierra y en la eternidad. Y pon atención. Pero tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta que eres un pobre, ciego, desdichado, miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. ¿Cuánta gente cree, o cristianos, que están bien económicamente y creen que ese es el favor de Dios? ¿Cuánta gente creyente o que es redimida y no administra su dinero, no le es fiel a Dios, no diezma como debe de ser y no ofrenda como debe de ser? Porque en Malaquías dice diezmo y ofrenda, no dice nada más diezmo. Dios habla de dos, diezmos y ofrendas, y es lo mismo que está en la gracia, hermano. Los diezmos es un deber tuyo y mío, y la ofrenda es una generosidad. Tú sabes quién es generoso con Dios. Y Dios pone diezmo. Y si un creyente que es rico y él debe de diezmar un peso y dice, no, voy a dar 50 porque como quieres mucho. No, hermano, no es lo que tú dices. Y tú crees que Dios te ha enriquecido. Si tú no le eres fiel a Dios, Dios no sostiene tu riqueza. Y me puede decir, ¿cómo está eso, pastor? Mira, hay un ejemplo en Lucas 4:6. Mateo, Lucas 4:6. No puedo tomar ese tema ahorita, pero en Lucas 4:6 también dice la palabra que Satanás te enriquece. Y aquí Dios te dice al hombre, si tú no me obedeces, eres tibio, yo te voy a desechar, te voy a vomitar. Y tú dices que eres rico. O sea, ¿puede un rico próspero ser delante de Dios desnudo, miserable? Sí. A lo mejor el rico, no a lo mejor, el rico ante el ojo de la gente, bendecido. Ante los ojos de Dios eres un desdichado si no obedeces a Dios. En Lucas 4:6 dice cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde ahí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si de rodillas delante de mí, si te arrodillas delante de mí me adoras. Claro, tú adoras a Satanás para que veas que te va a prosperar económicamente. Claro, no te va a estorbar para que prosperes, para que tú creas que eres bienaventurado, pero delante de Dios, Dios te dice, eres un desdichado, un pobre, un miserable. Yo quiero orar, quiero tomar este tiempo, vamos a orar. Vamos a orar y le voy a hablar a la levita porque quiero que a través de la adoración y la oración, yo quiero orar por ti. Si en alguna etapa de tu vida te ha ganado la incredulidad, a mí sí, a mí me ganó la incredulidad, claro que sí. Yo creo que a todos, hermano. Yo creo que no hay hombre redimido que en una etapa de su vida haya sido incrédulo. El problema no es dudar en un momento de tu vida. El problema es vivir en duda. El problema es vivir en desobediencia a Dios. ¿Yo le he fallado a Dios? Sí. ¿Cuántas? Muchas veces. Pero una cosa sí he hecho. He pedido perdón, he reconocido mi falta y me he apartado y ya no lo practico. Si tú le has fallado a Dios, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos caídas. Levanta tus rodillas paralizadas. Vamos a orar. Jesús te dice, venid a mí. Ahí en Isaías, Dios te dice, venid y estemos a cuentas, hermano. Hay poder y gracia en el amor de Dios en tu vida. Yo te hablo al creyente. Yo te hablo a ti que tú has sido redimido. Y si tú estás oyendo este video y no has tenido la oportunidad de abrirle tu corazón a Dios, entrégale tu corazón a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Quiero de hoy en adelante
vivir como tú dices. Dame de tu Espíritu Santo. Límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Límpiame, Señor. Cambia mi corazón y dame de tu Espíritu, que te voy a obedecer. Haz esa oración. Vuélvete a Dios de corazón. Y si tú has sido un redimido, que has dudado, que has claudicado, y si vives en una constancia, en un constante desobedecer a Dios, y si tú tomas la Biblia y no te resplandece la verdad, el enemigo te ha cegado. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Pon tu mano en tu corazón. Amado Padre, repite conmigo estas palabras y dile: perdóname, Padre. Perdóname, Señor. He tenido en poco tu palabra. Conociéndola, te he ofendido. Perdóname. Tú eres un Dios de mucha misericordia. Perdóname, papá. Hoy me vuelvo a ti y te pido, bendito Padre, que me vuelvas el gozo de mi salvación. Pon en mí un corazón nuevo y que tu Espíritu Santo sustente mi vida, y te hago un compromiso contigo, papá, de obedecerte aún sobre mi propia vida. Dame revelación de tu palabra. Quita toda ceguera de mis ojos. Quita toda ceguera de mis ojos, Padre, y haz que vuelva a resplandecer en mi vida la luz del Evangelio. Límpiame, bendito Padre, con tu sangre preciosa. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque los labios deseo que proclame la grandeza de tu nombre. Bendice mi corazón con paz. Te agradezco, bendito Padre, y llévame a confiar en ti. Llévame a confiar en ti. Lleva mi alma a habitar en tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Padre, a todo aquel que de corazón te ha buscado. Bendícelo, Señor, con tu paz y libertad en Cristo Jesús. Gloria, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, familia. Ya no permitas, hermano, no permitas que el enemigo vuelva a zarandear tu alma. Obedece a Dios. Recuerda el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso quiere decir aquel que tiene la llenura de mi palabra y me obedece y pone su confianza en mí. Dice la palabra que Él te va a librar de todo mal. Obedece a Dios sobre todas las cosas. Obedece a Dios sobre tu misma vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.